Estamos viviendo tiempos desafiantes que están demandando más y más de nosotros, que nos están llevando a sostener 24 horas por 7 días la armadura de Dios. Estos tiempos que estamos viviendo hoy están demandando que nosotros tengamos puesta la armadura 24/7. Por ningún momento puedes dejar el cinto de la verdad. En ningún momento puedes dejar la coraza de justicia. En ningún momento puedes dejar el yelmo de la salvación. En ningún momento puedes dejar olvidada la espada. En ningún momento puedes soltar el escudo. En ningún momento pueden estar tus pies descalzos. Tenemos que estar con la armadura de Dios 24/7. En una de las predicaciones que di en este tiempo, hablé de que estábamos en guerra. Y qué palabra tan cierta que sigue estando vigente hoy. Pero vemos el enemigo moviéndose, trayendo adormecimiento a los hijos de Dios, acostumbrándonos a estar en casa con la rutina, con esto, con lo otro, y nos hemos olvidado de que la armadura de Dios tenemos que tenerla puestas 24/7. Y si hay algo que no podemos permitir, es que el descuido forme parte de nuestras vidas. Vuelvo y repito, el Señor ha estado tratando conmigo en muchas áreas. Y yo hablaba de eso el miércoles. El Señor quiere que nosotros seamos prosperados en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Pero mire bien el orden: espíritu, alma y cuerpo. Primero, nuestro espíritu. Luego, después que nosotros tengamos disciplinado y fortalecido nuestro espíritu, eso se va a trasladar a las demás áreas. Porque el espíritu va a controlar el alma, va a controlar las emociones, va a controlar la mente. Y cuando el alma está sujeta, el cuerpo va a obedecer lo que el espíritu le dice. Y necesitamos de forma integral cuidar nuestra vida, prosperar nuestra vida y nuestro espíritu, crecer cada día más. Prosperar en nuestra alma, caminar más en los frutos del Espíritu y menos en las manifestaciones de la carne, y cuidar el templo que Dios nos ha dado. Pero tenemos que hacerlo de forma equilibrada. Dice Mateo capítulo 11, verso 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Fíjese que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quiere decir que aquellos que están todos no pueden arrebatar el reino de Dios. Hay que ser violento. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, es violento. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo escuchaba una prédica del apóstol Raúl Ávila y él decía: David no se sentaba a la mesa con los incrédulos. David se sentaba con los valientes, con los de fe, con los que él podía contar para ir adelante. Y yo escuchaba una conferencia en estos días y la mujer decía que nosotros éramos el promedio de las 5 personas con las que nos relacionábamos todo el tiempo. El promedio de las 5 personas con las que tú estás es lo que tú eres. Necesitamos entonces en este tiempo, porque dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es tiempo que nosotros estemos con gente de fe.
con gente que echa para adelante, con gente que tiene las características de las que te voy a hablar el día de hoy. Mira, hermano, es tiempo que nosotros nos revistamos de lo que realmente somos. El enemigo te tiene como si fueras un ratón. Te tiene como un ratoncito, chiquitito allí y vulnerable. Nosotras las mujeres le tenemos pavor, asco a los ratones. Pero resulta ser que el ratón, cuando ve una amenaza, hasta a veces le da un infarto del susto y queda allí todo tieso. Y así hay hijos de Dios. Así hay hijos de Dios. El elefante del circo, uno de los animales más fuertes del mundo. Su piel fuerte, casi impenetrable, fue capaz de ser encerrado en su mente porque lo ataron con una cadena a una estaca. Que si el elefante se diera cuenta la fuerza que él tiene y la tonta cadena que tiene allí con una boba estaca, él hace así y ya es libre. Pero su fuerza la limitaron en su mente. Y ya él no se ve tan fuerte como es, sino que se ve como alguien que está atado con una cadena en una estaca, siendo uno de los animales más fuertes del mundo. Nosotros, los hijos de Dios, somos fuertes. Tenemos la autoridad, el poder del nombre de Jesús dentro de nosotros. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu y la misma naturaleza que ha sido injertada en nuestro ADN, en nuestra vida, para que caminemos en él. Pero muchos hijos de Dios, siendo elefantes, fueron puestos en una prisión en su mente y están atados con una cadena y con una estaca, teniendo la fuerza para derribar y para tumbar aún el mismo recinto donde se encuentra, que es el circo. Y vivimos arrastras con todo lo que el enemigo nos trae: la enfermedad, la depresión, la tristeza. Hermano, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No dice los que están todo el tiempo quejándose lo arrebatan. No dice los que están todo el tiempo teniendo miedo lo arrebatan. No dice los que le salen corriendo al diablo lo arrebatan. No dice los que tienen temor lo arrebatan. No dice los violentos lo arrebatan. Y el Señor me dio varias características de qué tipo de espíritu tenemos que tener nosotros en este tiempo. Tenemos que tener espíritu de guerrero, un espíritu que no se quiebra ante la dificultad, un espíritu que ante el fuego no huye, sino que va y hace ignición en ese fuego. Un espíritu que cuando se cae se levanta. Un espíritu aguerrido, un espíritu valiente, un espíritu esforzado. Eso es lo que Dios necesita de nosotros en este tiempo. Y vamos con la característica número 1. El espíritu guerrero no ve imposibilidades, ve oportunidades. Vamos a Números, capítulo 13, verso 26 en adelante. Y dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y le mostraron el fruto de ella. Y dice: y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra
es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también allí vimos a los hijos de Anac. Amalek habita en el Neguet, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y se formó allí un parapampán. La gente, dice que el pueblo comenzó a llorar, a gemir. Y dice el 33, también vimos gigantes allí, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Fíjense acá cómo se contrastan dos actitudes. Tenemos el espíritu, una característica de un espíritu guerrero, que es que no ve imposibilidades. Y por el otro lado tenemos el espíritu pesimista, la nube negra, la que siempre ve todo lo malo, la que siempre ve todo lo negativo. Entonces, una de las características que tenemos que tener en este tiempo es no ver imposibilidades en los desafíos. Moisés le dice, el Señor le dice a Moisés: Moisés, envíate 12 hombres que vayan a espiar la tierra y que te digan, y Moisés les dijo: bueno, ustedes me van a decir cómo es la tierra, cómo es el fruto, cómo es el pueblo, si las ciudades son fortificadas o no. Y esta gente vino con el reporte. Y vemos el espíritu pesimista, la nube negra, que le dice: si es verdad, tremenda tierra, fluye leche y miel, mira, aquí está el fruto delicioso, maravilloso. Pero, fíjese que está allí en el verso, ya le digo, en el verso 28, dice: y este es el fruto de ella, y dice el 28, mas el pueblo que había en aquella tierra es fuerte. O sea, eso es como el pero el fruto es bueno, la tierra es buena, pero hay gigantes. Están los hijos de Anac, la raza de gigantes, está el Eteo, está el Jebuseo, está el Amorreo y todo lo que termina en Eo. No podemos, ellos son más fuertes que nosotros. Y fíjese que en el verso 13, en el verso 1 del capítulo 13 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ya el Señor les dijo: hey, ya yo se las di, ya yo se las entregué. Y este es el mismo pueblo que vio cómo todo el ejército de Egipto fue hundido en el Mar Rojo, que vio la columna de fuego, la columna de nube, que vio abrir el Mar Rojo, que vio brotar agua de la peña, que vio el maná todos los días, que vio maravillas y prodigios, que no se les gastaba el calzado, que la ropa no se gastaba, que cumplía hasta sus caprichos, porque el día que se pusieron como niñitos malcriados: queremos carne, queremos carne, queremos carne, el Señor les envió carne. Ese mismo pueblo que ya había visto la manifestación de Dios, que sabía que ya el Señor les había entregado esa tierra, porque al salir de Egipto les dijo: los voy a enviar a la tierra que fluye leche y miel. Pero entonces el espíritu nubecita negra y pesimista dice: sí, es verdad, la tierra es como Dios dijo, pero no vamos a poder con ellos, porque son fuertes, porque hay gigantes, porque están todos los eos allí. El Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, todos los eos están allá. No vamos a poder. Y mira que ese espíritu pesimista y nube negra trae y transmite ese mismo pesimismo a los que están a su alrededor. Porque fíjese que Caleb habló lo que habló y aún el pueblo siguió gimiendo y siguió llorando.
porque fueron contagiados de ese pesimismo que trajeron los 10 espías. Y así hay gente hoy. Y fíjese que usted va a notar, a medida que vaya desarrollando la enseñanza, que la gente, habían dos tipos de actitudes, pero las personas envueltas en esa misma situación con dos actitudes diferentes, conocían a Dios. Habían visto y vivido los mismos milagros, pero habían tenido dos reacciones diferentes. Y hoy sigue pasando lo mismo. Tú has visto milagros en tu vida, has visto cómo Dios se ha movido, y aun cuando se viene una dificultad, tú dices, ay, el Señor no me va a ayudar, ay, tal y esto y lo otro, que hay gigantes, que están los Eos, que los hijos de Aná que están ahí, que son muchos más que nosotros. Pero el espíritu de un guerrero no ve imposibilidades, cree a la palabra que le fue dada. Cree a la palabra que está escrita. Y Caleb dijo, mire, Caleb con autoridad hizo callar a toda esa gente. Y dice la palabra de Dios que les dijo, subamos. O sea, él fue aguerrido, audaz. Y le dijo, ¿qué pasó? Vamos a subir. Vamos, subamos y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. ¿No vio Caleb los hijos de Anak, a los gigantes? Claro que los vio. ¿No vio que el pueblo era numeroso y fuerte? Claro que los vio. ¿No vio todas esas cosas que vieron los otros 10? Que el pueblo estaba fortificado, que la ciudad era grande, que vieron todos los enemigos allí. Claro que los vio. Pero la diferencia entre un espíritu pesimista y nube negra con el espíritu de un guerrero es que el espíritu del guerrero ve al gigante, ve al amorreo, ve al eteo, ve a los hijos de Anak, ve al jebuseo, pero dice, mi Dios es más grande que el eteo, mi Dios es más grande que el amorreo, mi Dios es más grande que los gigantes hijos de Anak, mi Dios es más grande que cualquier fortificación que pueda tener esa ciudad. Y si Dios me dijo que era mía, yo voy a ir, yo voy a conquistar, yo voy a poseerla, porque ya Dios me la entregó. Eso es lo que dice el espíritu del guerrero. Él no ve las imposibilidades, no le presta atención a las imposibilidades. No lo detienen las imposibilidades. Vuelvo y repito, fueron a la misma tierra, vieron lo mismo, pero con dos actitudes diferentes. Uno tenía un espíritu de guerrero y el otro tenía un espíritu de queja, de pesimismo y de nube negra. Pues déjame decirte una cosa, a los nube negra, a los pesimistas se quedan en el desierto y mueren en el desierto. Pero los que tienen espíritu guerrero, prueban, comen del fruto, pisan la tierra, la conquistan, viven en ella y la disfrutan. Yo no sé usted, pero yo no quiero quedarme en el desierto. Yo no me quiero quedar allí y que Dios me diga, por pesimista, por nube negra y por incrédulo, ahora te vas a quedar ahí. Yo no quiero eso. Yo quiero llegar a la meta, yo quiero llegar a mi tierra prometida, yo quiero llegar a mi tierra donde fluye leche y miel. Y es tiempo que los hijos de Dios se sacudan, se levanten, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Si usted sintonizó tarde, les repito lo que dije al inicio. Ya hay ya se está hablando de un pacto de paz entre Israel y los Emiratos Árabes. Aquellos que siguen el reloj profético de Dios, eso les suena las alarmas. Eso les hace parar las antenitas de vinil y dicen, ti, 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 ti. El Señor está cerca. Y si el Señor está cerca, el diablo va a, como dice el dicho, a tirar pataletas de ahogado
y va a hacer desastre, y va a tratar de derrotar y de destruir a quien se le pase al frente porque sabe que su tiempo es corto. Hitler, cuando ya sabía que estaba perdiendo la guerra, se volvió loco y eso era todo el tiempo hablando por la radio, dando discursos y diciendo: nosotros vamos a poder, nosotros estamos ganando la guerra. Y aceleró más la muerte de judíos. Se volvió loco matando más judíos porque ya sabía, se le acercaba ya el fin. Hay una película que es de la vida real que se llama El diario de Ana Frank. Esa familia, junto con otros, estaban en una fábrica arriba. Y esa gente murió. Unos murieron en campo de concentración y ya les quedaba como que eran 2 semanas para que se acabara la guerra. 2 semanas. Y ellos pasaron todo el tiempo allí en cautiverio, esperando que pasara la guerra para ellos salir. Y a las 2 semanitas ya de que se acabara la guerra, ellos murieron. ¿Qué le quiero decir con esto? El enemigo sabe, el diablo sabe que se le está acabando el tiempo, que el tic-tac está sonando. Y eso quiere decir que él va a arreciar más fuerte. Pero nosotros, los que tenemos un espíritu guerrero, vamos a ver, ay, el enemigo viene, no me importa, porque el Señor me dijo que esa tierra era mía, que Él estaba conmigo, que Él me la iba a entregar, que la victoria era mía, que no temiera, porque Él estaba conmigo de día y de noche, que Él no me iba a dejar, que Él no me iba a desamparar, que Él era mi proveedor, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y aunque están los hijos de Anac, aunque están las ciudades fortificadas, yo sé quién está a mi lado, yo sé a qué bando pertenezco. Yo no soy la nube negra, yo soy el guerrero que ve las imposibilidades, pero que las sobresalta porque sabe quién está a su lado. El espíritu guerrero dijo: ¡Ey, qué pasó! Subamos, poseamos, porque ya Dios nos las entregó. ¿Qué es el lloro? ¿Qué es el lamento? ¿Qué es la queja? ¿Qué es el pesimismo? Levántense, agarren ánimo, porque ya Dios nos entregó esta tierra. Número 2. Característica número 2 de un espíritu guerrero. El espíritu guerrero es libre, es libertario. Al espíritu guerrero no le gustan las ataduras. No le gustan las ataduras porque sabe que nació para ser libre y no para ser esclavo. Vamos un momento a Romanos capítulo 6, verso 17 al 19, que dice de la siguiente manera. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos y nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjese que acá Pablo está hablando del pecado, pero él dice: nosotros pertenecíamos no al reino de la luz, éramos esclavos del pecado. Y Pablo les está diciendo: ya no más, ya ustedes no son esclavos del pecado. Ahora ustedes fueron libres del pecado y forman parte del reino de Dios. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 4, versos 6 y 7, que dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Voy a repetirlo nuevamente. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El espíritu de un guerrero no le gustan las ataduras de las tinieblas, porque sabe que llamó a ser libre. Y cuando ve que el enemigo se asoma con un pensamiento, te vas a morir, el espíritu del guerrero dice, no, yo no voy a morir. Cállate, Satanás, porque dice la palabra que yo no moriré, sino que viviré y que contaré las maravillas de mi Dios. El espíritu del guerrero no le gusta ser esclavo del pecado. El espíritu del guerrero dice, yo no vuelvo atrás. Ya Cristo me hizo libre de la ley del pecado y de la muerte, así que yo voy a seguir adelante santificándome porque soy justificado a través de la fe en Jesucristo. Yo no voy a seguir siendo esclavo de las tinieblas. Yo ahora estoy vestido de realeza. Yo ahora tengo vestiduras blancas y yo no voy a permitir que el cochino diablo venga a ensuciarme las vestiduras de rey que Dios puso en mi vida. El espíritu del guerrero es libre. El espíritu del guerrero dice, si el Hijo fue el que me libertó, entonces yo soy verdaderamente libre. A mí no me libertó ni la Chinita, ni Benito, ni José Gregorio, ni las tres potencias, ni las boberías esas. A mí no me libertaron. A mí me libertó el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que descendió hasta lo profundo del Hades y Dios los resucitó de entre los muertos y los sentó en lugares celestiales. Y dice la palabra que yo, que tú y que todos los que me están escuchando estamos sentados juntamente con Él. Yo estoy sentado en un trono. ¿Qué voy a estar yo perdiendo el tiempo y dejando que el arrastrado ese me vaya a estar atando con una depresión, me vaya a estar atando con un temor, me vaya a estar quitando mi sueño, que vaya a freír mono? Porque yo estoy sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo soy realeza. Él no. Él sabe que se le está acabando el tiempo. Él era parte importante del reino de Dios y perdió el privilegio porque quería ser como Dios. Y Él quiere quitarnos esa autoridad, así como quiso quitarle la autoridad a Dios y decir, yo me voy a sentar y yo voy a ser como Él y bla, 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 bla. Así mismo quiere hacer con nosotros. Quiere quitarnos del lugar privilegiado que Dios nos dio, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales a la diestra de Dios. Él quiere quitarnos ese lugar de privilegio. Entonces no permitas que Él venga con pensamientos estúpidos a estarte atando. Cuando venga, tú le dices, un momentico, ¿sabes tú con quién estás hablando, incircunciso? Tú estás hablando con la realeza. Así que echa para allá, vete para allá, porque yo no nací para ser esclavo. Una vez lo fui. Una vez fui esclavo de tu reino, pero ya no más. Ya Cristo rompió toda atadura, ya rompió toda cadena, ya me libertó, ya me santificó, ya me puso un nuevo nombre y tú nada tienes que ver conmigo. El espíritu de un guerrero es libre. No le gustan las ataduras. Número 3. El espíritu de un guerrero no se quiebra. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Todos estamos familiarizados con esta historia. Cuando David mata a Goliat. Y dice que yo le invito a que usted lea esta historia en casa y la estudie. Y dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Estoy en el verso 1. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra
y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca y Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Dice que los filisteos estaban de un lado del monte y el ejército de Israel en el otro. Pero lo que me llama la atención es esto que dice acá, que había un guerrero gigante que estaba del lado de los filisteos, que cada día daba voces a los escuadrones de Israel, eso está en el verso 8, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy, mire lo pasado que era ese hombre. Dice: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo, mire lo que dice el 11, présteme atención. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo. Característica número 3 de un espíritu guerrero: no se quiebra. Los hijos de Isaí, los 3 hermanos mayores de David, estaban en el campo de batalla. Y el papá le dice a David: David, ve, quiero que veas y cheques cómo están tus hermanos, si están vivos, tráeme pruebas de que están bien, llévales queso, llévales comida. Y dice la palabra que David llegó allí donde estaba el ejército y se encuentra con un panorama tan diferente a lo que él sabe que es el pueblo de Israel. Y dice que él llega y dice, entonces David, eso está en el verso 22 del mismo capítulo 17, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David escuchó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Dice el 25, y a cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué es lo que van a hacer? David le gustó la recompensa y dijo: ¿qué es lo que van a hacer con el que gane? Y dice que los hermanos, cuando escucharon que su hermano estaba inquiriendo información, le dijeron: nosotros conocemos quién eres tú, vienes aquí de chon, de hablón, bla, bla, bla. Y ellos eran parte de los que estaban temblando cada vez que Goliat salía. Pero en el 34, vamos al 33. Saúl le dijo a David: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David le dijo a Saúl: ve, Saúl, te voy a decir una cosa. Ve que yo, eso estamos en el verso 34, ve que yo era pastor de ovejas era pastor de las ovejas de papi. Y cuando venía un león o un oso, y quería llevarse algún cordero de la manada, yo lo perseguía, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba de la mano la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba.
Y este cabezón filisteo incircunciso va a ser igualito. Va a ser igualito porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y dice el 37, añadió David, Jehová, el Señor Dios, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me va a librar de la mano de este filisteo. Y a Saúl lo convenció el discurso y él dijo, bueno, ¿qué voy a perder con eso? Si lo matan y listo. Pero él le dijo, bueno, ve que Jehová esté contigo. El espíritu de un guerrero no se quiebra. Tenemos allí dos actitudes. Tenemos a Saúl el rey, el que tenía la vestidura y la corona, junto con el ejército de un lado, que cada vez que venía Goliat y los desafiaba, todos ellos salían corriendo, temblando, atemorizados. Y tenemos por otro lado un muchacho que yo creo que no era muy alto, porque cuando Samuel fue a ungirlo, él veía a los hermanos y los veía altos y fuertes. Y cuando vio a David, lo vio muchacho, de repente no tan fornido como los hermanos. Y dijo, no, este no puede ser el rey. Y el Señor le dijo, ese es, porque yo no miro la apariencia. Tú estás viendo la fuerza de los hermanos, estás viendo el vigor, estás viendo la altura, pero yo estoy viendo el corazón de ese muchacho. Y bueno, entonces ese muchacho ahí de repente, no tan fuerte, no tan fornido, no tan papa frita, va hasta allá, hasta donde está el ejército, y se enfrenta al rey, sin temor, sin miedo. Va y le dice al rey, mire rey, yo he matado leones, he matado osos, les he quebrado la quijada para salvar una oveja, para salvar a un cordero. Y Dios, el mismo Señor que me ayudó a librar la batalla contra el oso y contra el león, es el mismo Dios que me va a ayudar a librar a este gigante. Era un salto grande, un oso y un león comparado con un gigante experto en guerra. Era un salto grande, pero David desarrolló su fe con el oso y con el león, le creyó a Dios y cuando se enfrentó a la gran prueba de su vida, se dio cuenta que el mismo Dios todopoderoso que lo había ayudado y que lo había librado con el oso y con el león, seguía siendo el mismo Dios delante de ese gigante. Y él sabía quién era el pueblo de Israel. Él sabía que el pueblo de Israel era un pueblo escogido cuya mano estaba puesta el Señor sobre esa nación. Y él dijo, ¿quién es este pagano, por muy grande y bocón que sea? ¿Quién es este pagano para venir a hacer correr a los escuadrones del rey? Para hacer huir a los escuadrones del ejército del Dios viviente. ¿Quién se cree? Él no se quebró. El mismo ejército que había obtenido grandes victorias de la mano de Saúl, que había visto cómo Dios los había librado, estaba atemorizado y aterrorizado. Pero vemos el muchacho que también había visto las mismas proezas que Dios hacía en el pueblo de Dios, pero tenía fe en su corazón, tenía espíritu de guerrero, que no se quebraba fácilmente. Y él dijo, el Dios que me ayudó ayer es el mismo Dios que me va a ayudar hoy. El Dios que me ayudó a vencer al oso y al león es el mismo Dios que me va a ayudar a eliminar a este gigante. Y él dijo, él no se quebró, él dijo, yo voy. Y usted se imagina ese muchacho de repente no tan fornido cuando se enfrenta al gigante, que seguro que cada vez que pisaba la tierra temblaba, ¡pum! 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 Y lo ve cara a cara. Y este muchacho no se quebró, no se debilitó. El espíritu del guerrero, del ejército de Dios, no le importa si Satanás saca al principado más principado del mundo. Dice, el Dios que me libró del dolor de cabeza, el Dios que me libró
del dolor de muela. El Dios que me dio provisión ayer es el mismo Dios que me va a librar de este principado incircunciso que quiere hacerle frente a mí, que soy hijo de Dios. No se quiebra. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser como Saúl y los del ejército, que cuando veían al Goliat salían corriendo como unas hembritas y decían, ¡ay, ahí está! No, yo quiero ser como ese muchacho que de repente en apariencia no se veía tan fuerte, pero fue el que le arrancó la cabeza al gigante. Hay mujeres guerreras de Dios, que por cierto muchas están conmigo en el grupo de intercesión, y esas mujeres no le tienen miedo. Tengo una que es anciana de la iglesia, María Araujo. María, te envío un abrazo gigante, mi amor. Esa mujer es una guerrera de Dios. Esa no se quiebra ante las dificultades. Y quien la ve allí chiquitica, de repente bajita, tiene la fuerza para derribar a 80 gigantes que se les paren enfrente, porque sabe quién la llamó. ¿Usted cree que yo tengo miedo de hablarle a Satanás a la cara? Me canso ganso, como dice el dicho. Me canso ganso de decirle, Satanás, tú te vas. Tú no puedes conmigo, porque mayor es el que está conmigo que tú, que quieres detenerme. ¿Quién te crees tú para truncar el propósito de Dios en mi vida? ¿Quién te crees tú para hacerme correr atemorizada por tus artimañas? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Y fíjese que vemos entonces dos actitudes. David dice en el verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y el otro espíritu dice que cuando oía Saúl y todo el ejército de estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y más abajo dice que cuando escuchaban a Goliat salían corriendo como hembritas, como niñas. Vuelvo y repito, yo no quiero ser como Saúl y como ese ejército que ante la dificultad se quebraron. Ante la dificultad se quebraron. No, yo tengo fe. No, yo todo está bien. No, yo no me dejo quebrar por nada. Pero cuando les aparece el gigante, ¡pum, pum, pum!, salen corriendo como niñas. No seas como Saúl y como el ejército, sé como David, que sabía a quién le servía, que sabía que cuando se enfrentaban a él, no se estaban enfrentando a él, se estaban enfrentando al mismo Dios. Cuando el diablo quiere atacarte, no te veas a ti así todo frágil, todo débil, no. Vete como un hijo de Dios y dice, tú no te estás metiendo conmigo, tú te estás metiendo con el que me llamó y yo te voy a derrotar, yo te voy a arrancar la cabeza. Depresión, tú no me vas a tener más tirado en esta cama. Yo hoy agarro la espada y te arranco la cabeza. Temor, tú no me vas a tener más cautivo. Yo hoy te agarro por el pelo, te echo fuera y te digo que no puedes más conmigo, porque yo soy hijo de Dios. No se quiebra. El 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y luego el 43 dice, y dijo el filisteo a David, ¿acaso yo soy perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. Y mira que le dijo el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Es decir, el gigante estaba utilizando la técnica de la intimidación. ¿Le parece conocido esto?
¿Cuántas veces el enemigo te ha tratado de intimidar, de hablar a tu mente, de hacerte sentir menos, de hacerte sentir débil, de hacerte sentir que Él es más poderoso que el que te llamó? Que de cada rato te está queriendo tener arrinconado, temblando como si fueses un ratoncito. Y luego entonces dice que David en el 45 le dijo al filisteo: tú vienes a mí con tu espada, con todo tu parafernalia, con toda tu indumentaria, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Yo no sé cuál es tu gigante, yo no sé cuál es tu Goliat, pero el mismo Dios que libró a David es el mismo Dios que te va a librar a ti hoy. Es el mismo Dios que te va a librar a ti hoy. El espíritu de un guerrero no se quiebra. Así el ejército de las tinieblas lance a los perros más bravos que tengan. Tú te levantas con la autoridad de Dios y tú le dices: ¿sabes qué? Tú me estás soltando la artillería pesada, pero a mí no me importa, porque yo soy hijo del Dios del escuadrón de los fuertes, de los vencedores, de los que no se quiebran, y yo te voy a vencer, y yo te voy a arrancar la cabeza, y todo el mundo sabrá que Dios es mi Dios y que Él es poderoso, que liberta, que salva y que sana. El espíritu de un guerrero no se quiebra. Número 4. Es valiente y atrevido. Vamos un momento a Josué, capítulo 2, verso 9. Dice de la siguiente manera. Esta es la historia de Rahab, cuando Josué envía a los espías a Jericó. Dice que estos 2 espías subieron a la torre de Rahab, la ramera, la prostituta. Y era normal, seguro, que para que su casa entraran hombres de cada rato, porque era una prostituta. Y fíjese que esa mujer prostituta, pagana, que no conocía de Dios, dice la palabra que le dijo a estos espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mire lo que dijo una prostituta, una mujer de la calle. Mire lo que dijo. Mire lo que dijo, o escuche lo que dijo. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella reconoció a Dios siendo una prostituta. Y ella le pide, les dice en el verso 12: os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Rahab pudo llamar al ejército de Jericó y decir: ¡hey! Aquí están 2 espías que vienen de Israel, que vienen del pueblo de Dios, vengan y llévenselos. Pero esa mujer prostituta, pagana, reconoció el poder de Dios y ella fue valiente y atrevida.
¿Por qué? Porque a ella le llegaron y le dijeron, mira, nos dijeron que 2 hombres estaban aquí y que ellos son espías que vienen a ver la tierra. Y ella le dijo, sí, es verdad, ellos vinieron, pero ellos se fueron por allá. Y ella los había escondido. Ella arriesgó su vida para salvar a esos 2 espías. Porque esos espías pudieron entrar, no, vamos a inspeccionar la casa a ver si es verdad que esa gente ya no está aquí. Ella arriesgó su vida, ella fue valiente y fue atrevida. Una prostituta. Y cuando Josué con el ejército fue a conquistar a Jericó, dice que ella y toda su casa fue resguardada. Y ese acto de valentía y de atrevimiento de esa prostituta llamada Rahab fue tan grande que esa mujer llegó a ser la tatarabuela del rey David. Y esa mujer formó parte del hall de la fama de la fe en Hebreos capítulo 11. Una prostituta que fue valiente y que fue atrevida, reconoció a Dios, reconoció su grandeza y dijo, yo sé a quién les sirven a ustedes. Yo sé que el Dios al que ustedes les sirven fue el que abrió el mar rojo, fue el Dios que les entregó en manos a Egipto, fue el Dios que les entregó al rey de los amorreos. Y yo creo en ese Dios porque yo sé, ella dijo, yo sé que Él es Dios en los cielos y arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella reconoció en su corazón que Él era Dios. Y esa actitud la salvó. Y no solamente la salvó, ella pudo pasar a la historia como la prostituta, la barragana, la que se vendía, que vendía su cuerpo. Pero no, un acto de atrevimiento y un acto de valentía la hizo la tatarabuela del rey David, de cuyo linaje viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y está registrada como una heroína de la fe. El espíritu de un guerrero es valiente y atrevido. A veces Dios nos pide locuras. A veces Dios nos dice que hagamos cosas que nosotros decimos, pero es que no me dan las cuentas. Pero el espíritu de un guerrero no pregunta. El espíritu de un guerrero no saca cuentas. El espíritu de un guerrero dice, yo voy a ser valiente, yo voy a ser atrevido y lo voy a hacer porque Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y si Dios me mandó, Dios me va a respaldar. Es valiente y atrevido. Número 5, y con esto termino. El espíritu de un guerrero no retrocede. Vamos un momento a Esther, capítulo 4, verso 13 al 16. Dice así: entonces dijo Mardoqueo, que respondió a Esther. No, vamos a ir al 11. Esther capítulo 4, verso 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo la palabra de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, mujer, si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¡Qué mujer guerrera!
Si perezco, que perezca, pero yo voy a hacer mi parte. Y hoy han querido callar nuestra boca. Hoy han querido enmudecernos. Pero el espíritu guerrero no retrocede. El espíritu guerrero dice: si tengo que morir al pie de la batalla, lo hago, pero yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y si perezco, que perezca, pero voy a perecer haciendo la obra de Dios. Voy a perecer dándole gloria a mi Rey. Voy a perecer haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Yo no voy a retroceder. Yo no voy a ir atrás. Y si me muero, que me muera, pero yo sigo hacia adelante. Dice Hebreos, capítulo 10, verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación de su alma. Hay una mujer que retrocedió. Hay una mujer que miró atrás, la mujer de Lot. Cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor, los ángeles le dijeron a Lot: váyanse, pero no se les ocurra mirar atrás. Y esta mujer terca estaba añorando lo que dejaba atrás, añorando el pasado, mirando lo que había dejado. Y dice la Escritura que se convirtió en una estatua de sal. Déjame decirte algo: los que retroceden se pierden. Y no estoy hablando de salvación. Entienda lo que estoy hablando. Los que retroceden perecen. Mardoqueo le dijo a Esther: Esther, si tú no das el paso de valentía, Dios nos va a librar, porque hay una promesa sobre nosotros. Y Dios va a buscar la manera de hacer lo que va a hacer. Pero no creas tú que tú te vas a salvar porque estás en la casa del rey. Tú también vas a morir. Y después le dijo: ¿no crees tú que para esta hora Dios te ha reservado? Tú que me estás escuchando, ¿tú crees que naciste en este tiempo, a esta hora de la historia, porque por casualidad? ¿No crees tú que para este tiempo Dios te ha reservado? ¿Y tú crees que Dios te reservó para estar postrado en una cama? ¿Que Dios te reservó para estar deprimido? ¿Que Dios te reservó para estar arrinconado como el ejército de Israel, que cuando oían la voz de Goliat salían corriendo? ¿Crees que Dios te reservó para eso? Déjame decirte que no. Dios te reservó para vencer. Dios te reservó para arrancarle las cabezas a Goliat. Dios te reservó para ser valiente. Dios te reservó para no quebrarte. Dios te reservó para que tú no retrocedas y digas: Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandaste hacer. No voy a tener miedo de lo que me hagan frente. No voy a tener miedo de los que me opongan, porque si tú me estás mandando, yo voy a ir. Y si tengo que perecer, que perezca, pero yo no retrocedo. Yo sigo adelante, porque yo no voy a estar perdida, como dice Hebreos. Yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación de su alma. El espíritu del guerrero no retrocede. El espíritu del guerrero tiene fe para hacer lo que Dios le mandó a hacer. El espíritu del guerrero no se quiebra. El espíritu del guerrero dice: Señor, si tú me pusiste en Venezuela a esta hora, en este tiempo, yo no me voy a quebrar, yo no voy a retroceder, yo no voy a huir, porque para este tiempo, para esta hora, tú me escogiste, tú me separaste. Así que yo soy de los que tienen fe, de los que sigue adelante para la preservación de esta tierra. Vamos, tú que estás en tu casa, haz ruido, haz ruido, haz ruido, porque somos el ejército del Dios viviente. Somos de los escuadrones del ejército de Dios. Somos los valientes, somos los esforzados.
refugio. Aleluya. Oh Dios, tú nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que como dijo Josué, subamos y conquistemos, porque ya el Señor nos entregó la tierra. Subamos y conquistemos, porque ya el Señor nos entregó la tierra.